Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on the Remnant's Call. Let's get ready for the Remnant's Call. End time. Prophecy. News. Da 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 da. The first news story comes from Israel. La primera noticia viene desde Israel. Lots of news story about Jews this week. Muchas noticias sobre judíos en esta semana. There you see Israel's ambassador to the unnecessary nuisance called the United Nations. Ahí está el embajador de las Naciones Unidas. That is Danny Dayon. Ahí está Danny Dayan. He ripped out his Bible in the United Nations. Él sacó su Biblia allá en las Naciones Unidas. He put his kippah on. Y se puso su kippah. And he read Bereshit 17. Y leyó Génesis 16. And he held up the Bible. Agarrando su Biblia. And he said, "This is the deed to our land." Y esta es nuestro contrato, nuestra prueba de nuestra tierra. The Bible is the deed to the land of Israel. Y nuestra Biblia, la Biblia es el contrato que tenemos de la compra. El testamento de nuestra tierra. Because Jehovah said, "I will give it to you, Abraham, and your descendants." Porque el Señor le dijo a Abraham, nosotros esta tierra te la entregamos a ti y a tus descendientes. And that promise still stands today. Y esa promesa aún está firme hasta el día de hoy. Going on to the next news story in Israel. Well, here we're going to talk a little bit about what happened last week. Aquí vamos a hablar de lo que sucedió la semana pasada. While we were celebrating the seventh day of Hag Matzah, mientras estuvimos celebrando el séptimo día de Hag Matzah, there was a congregation, a Chabad congregation, hubo una congregación Chabad that was being shot at by a 19-year-old idiot. Que tuvo un tiroteo con un idiota que tenía 19 años. So if you come here, we're ready. Si vienen aquí, estamos listos. Go ahead. Make my day. But there you see one of the men that saved the Jews in the temple. Y ahí podemos ver una de las personas que he saved them. Que él salvó una de las personas en el templo. He is a U.S. Army veteran. Él es un veterano de las armadas de aquí, de Estados Unidos. He's a retired sergeant from the U.S. Army. Él es retirado del ejército. Okay. He heard shots being fired. Él escuchó disparos. He began to run out of the synagogue. Entonces vio personas corriendo desde la sinagoga. And God said, "Turn around." Y el Señor le dijo voltéate. And he turned around. Entonces cuando se volteó. And he said to the man shooting, y le dijo al que estaba disparando, "I'm going to come and kill you." Voy a venir a matarte. The kid went, "Huh?" El niño se asustó. And the gun jammed. Entonces se trancó su arma. Now the shooter had 50 more bullets. Y entonces el que disparaba tenía unas 50 balas más. His name is Oscar Stewart, the army guy. El soldado, su nombre es Oscar Stewart. Oscar Stewart. He chased the man with the gun, and he didn't even have a gun. Él persiguió a este muchacho y sin ni siquiera tener él una arma. I come at you in the name of Jehovah Sivaot. Y le dijo, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. David ran at Goliath. Entonces David hizo correr a Goliat. Not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. No por fuerza ni por not by power.
No por mi poder ni por mi fuerza, sino con el Espíritu del Señor. So he chased the bad guy out of the synagogue. Entonces él hizo correr a este muchacho fuera de la sinagoga. And he is an Orthodox Jew. Y ese muchacho, ese sujeto soldado, es un soldado ortodoxo. Going on to the next slide. Judío ortodoxo. There was another Orthodox Jew in the synagogue. There was another Orthodox Jew in the synagogue. Había otro ortodoxo en la sinagoga. His name is Almog Peretz. Su nombre es Alma Pared. He is a former resident of the city of Serdot. Él es residente de la ciudad de Serdot. And Serdot is constantly under fire from the Arabs. Y en Serdot siempre están constantemente disparando o bajo fuego de los terroristas. And the Jews understand to save the children first. Y los judíos entienden cómo hay que salvar primero a los niños. So what Almog did Lo que Almon hizo is he grabbed 2 kids under his arms. es que él cargó a 2 niños en sus brazos. Even he even got shot. E incluso aunque fuera disparado, He got shot in the leg. y él sí fue disparado en una pierna, He still got the children aún así cargó a los niños out of the building. y sacó a los niños. And del then even edificio. though he was shot, Y él sabía que que le habían he disparado. went back into the building to go get more children. Fue adentro nuevamente a la sinagoga y sacó más niños. So we thank the Lord for these men. Nosotros le damos las gracias al Señor por este hombre. Now on a completely different type of story, Ahora en otra noticia distinta. the Jews made a human the other day. Los judíos hicieron a un humano hace unos días. From skin cells they made an embryo. De la célula de la piel hicieron un embrión. I don't know how good that is. No sé qué tan bueno sería esto, But when you're not following God, pero cuando no estás siguiendo a Dios, things can happen. cosas van a acontecer. Going on to the next slide. Anti-Semitism, people, please pay attention to this. Noticias antisemíticas, por favor, presta atención a esto. I've been telling you, those that have been here for years, things are on the rise. Y a ustedes que han estado aquí por años, les he dicho que hay cosas que están acercándose. Okay? On our first story about anti-Semitism, Y en esta primera noticia de antisemitismo, it is the highest it's ever been. y ha sido esta la más alta de lo que ha sido nunca jamás. There were 400 cases of anti-Semitism worldwide last year. Y el año pasado hubo unos 400 casos de antisemitismo a nivel mundial. 25% happened here in America. Y el 25% ocurrió aquí en Estados Unidos. So be aware of your situation at all times. Así que estate atento a la situación que está ocurriendo todo el tiempo. America is sinking, and it's sinking fast. Y Estados Unidos está cayendo y está cayendo rápidamente. When the nation turns against the Jews, Cuando la nación se ponga en contra de los judíos, the only reason right now la única razón ahora mismo that we're not being totally destroyed por la cual no estamos totalmente destruidos is a promise that Jehovah made to Abraham. es por la promesa que el Señor le hizo a Abraham. He said, I will bless those that bless Israel. Yo le dije, bendeciré a aquellos que bendicen a Israel. We have a president that loves the Jewish people. Nosotros tenemos un presidente que ama a los judíos. So pray for our president. Así que ore por nuestro Whether or not you presidente. like him or not, Así que usted lo quiera a él o no. he loves the Jewish people. Él ama a los judíos. Okay? So as long as he's our president, we still got some life. Así que mientras él esté como nuestro presidente, tenemos algo de luz. But the people's heart is rapidly changing. Pero el corazón de las personas puede cambiar rápidamente. Going on to the next news story. The Jews are going home. Los judíos vuelven a casa. This is an end time prophecy. Esto es una noticia de últimos tiempos. In Germany, En Alemania, a German Jewish teenager said, there's no hope for Jews in Germany anymore. un adolescente judío dijo, no hay más esperanza para los judíos aquí en Alemania. The Jews say they are no longer safe in Germany anymore. El judío dijo, no hay más seguridad aquí en Alemania más. And why is that? ¿Por qué es esto? Because Germany has absorbed 1 million cockroaches, I mean Muslims. ¿Por qué es esto? Porque en Alemania han acogido a miles de cucarachas, 1 millón de musulmanes. And if you don't like me calling the Muslims cockroaches, that's too bad. Y si no te gusta que le llame cucarachas a los musulmanes, eso está mal. Read your Bible, please. Lee tu Biblia, por favor.
God said that they're cockroaches, and it's Deuteronomy 28, verse 49 and 50. El Señor dijo que sí son cucarachas en Deuteronomio 28, Verse 49, desde el 50. 49 y 50. Okay? Read your Bible. Lee la Biblia, por favor. Going on to the next news story, end time prophecy news. Please pay attention what's going on. Presta atención de lo que está pasando, noticias arrancadas de los últimos tiempos. Once again, the reason I do this news, Otra vez se lo repito, la razón por la cual hago because las noticias. most of you don't watch the news, Porque la mayoría de ustedes no ven noticias. or if you're watching the news, you're watching Telemundo Y si ven noticias, están mirando Telemundo. or Univision, which is not really news. O Univisión, eso realmente no es noticia. Okay? The object is to get you ready for today's Ha-Shabbat lesson. El objetivo de lo que te estoy hablando es prepararte para el mensaje del día de hoy. Because how can you be in the presence of the Lord Porque ¿cómo estarás en la presencia del Señor? unless you understand and follow His Word? A menos que usted entienda y siga su palabra. And I want you to understand how important God's Word is, Quiero que entienda qué tan importante es la palabra de Dios. but I want you to understand where we are on the timeline of end time prophecy. Pero también quiero que usted entienda en los tiempos que estamos ahora a las finales, en los tiempos finales que estamos. So here's a good story, Aquí hay una buena noticia, but a story that shouldn't even happen. pero realmente no debió ni siquiera de acontecer. In the book of Isaiah, Yeshayahu, chapter 55, verse 11, En Isaías 55:11, God said, "My word will not come back to me void." el Señor dice, mi palabra no retornará vacía. So if you give somebody a Bible Si le has dado una Biblia a alguien and they actually open it up, y realmente la abre y la lee, but imagine a school system stopping a child from giving another child a Bible. imagínese usted un sistema educativo escolar donde detenga a un niño de entregarle un niño la Biblia a otro. Going on to the news story. Well, that happened in Pennsylvania. Esto pasó en Pensilvania. Not in California, in Pennsylvania. No fue en California, fue en Pensilvania. So the students sued the school. Este estudiante demandó a la escuela. Okay, they were handing out Bibles at lunch. Estaban dando Biblias en la hora del They almuerzo. were not saying, forcing it on anybody. They were saying, "You want a Bible?" Ellos no estaban forzando a nadie, estaban preguntando, ¿usted quiere una Biblia? So the school stopped them. La escuela lo detuvo. So the children sued the school and won. Entonces el Amén. estudiante demandó a la escuela. y Amen. ganó. Amén. The school is now rewriting their policy, Ahora la escuela está rehaciendo sus reglas, sus políticas. and the school has to pay the legal fees of the students. Y entonces la escuela tiene que pagar todo lo que es los gastos legales del muchacho. Okay, so God won, devil 0. Entonces Dios 1, el enemigo 0. So this is what we need to start doing. Eso es lo que debemos comenzar a hacer. If you stand for God Si te paras a favor de Dios and somebody is persecuting you, y alguien te está persiguiendo, say, "My God is going to give me your stuff." dígale, mi Dios me va a entregar Because tus cosas. It's a promise in the Bible. Y eso es una promesa de la Jehovah said, "I'm palabra. going to give you their stuff." El Señor ya dijo, te voy a entregar sus cosas. But you got to be forceful. Pero tienes que estar fiel al You got Señor. to let the enemy know that God is going to take your stuff. Tienes que dejarle saber al enemigo que el Señor te va a entregar esas cosas. And you have to persevere and do it. It took a long time for these kids to win. Y tienes que perseverar. Eso le tomó mucho a este niño de estar ahí, de ganar el caso. Going on to next news story, next prophecy. In Jeremiah chapter 1, Y en esta otra profecía, en Jeremías 1, verse 5, en el versículo 5, God says, "I knew you in your mother's womb." el Señor dice, yo te conocí en el vientre de tu madre. They have a new video out there. It's amazing. Ellos tienen un video allá afuera y eso es impresionante. Look at the picture there. That's an egg. Miren esta fotografía, esto es un óvulo. Dr. Mark, you got to watch the video. Isn't that cool? As soon as the baby gets put in the egg, Una vez que el esperma toca el óvulo, the egg lights up. y este óvulo sale una luz. Okay, so when I send the news out, I'll send you the link to watch the video. It's awesome. Si usted quiere esta noticia, te puede enviar el correo, en el correo este video. Es impresionante. As soon as it fertilizes Consuelo, it goes, woo! Una vez este óvulo es fertilizado con el esperma, se irradia una luz. And there's a still frame of what happens. That's awesome. Es impresionante. So God does not lie. El Señor no miente.
Going on to the next news story. There was a movie called Unplanned. Hay ¿cómo se llama? Una película que se llama Unplanned. Okay. En inglés, ¿verdad? Yes, Unplanned. It's not in Spanish. Okay. And how did they get the money to make the movie? ¿Cómo fue que consiguieron las finanzas para hacer esta película? There's this Christian, his name is Mike Lindell. Hay un cristiano que se llama Mike Lindell. He has a company called My Pillow. Hay una compañía que se Yeah, llama everybody like the MyPillow. My Pillow? I'm gonna get me one. Everybody likes My Pillow. Todos les gusta MyPillow. Well, he was a drug addict, Él fue un drogadicta and he got saved by the Lord in 2009. y él fue salvo por el Señor en 2009. And he finally got fully right with the Lord last year. Realmente se puso bien firme con el Señor el año pasado. And they needed $1 million to make the movie. Y ellos necesitaban $1 millón para hacer esta película. So he gave them $1 million to make the movie. Y él le entregó ese $1 millón para hacer So esta I'm this filmación. week I'm going to buy a My Pillow. Everybody buy a My Pillow. Entonces en esta semana vamos a estar comprando Go to MyPillow. mypillow.com. Vaya a mypillow.com. Support. See, that's what we need to do. Esto es lo que debemos de hacer. Even if they are Christian, we'll take it right Incluso si now. son cristianos, así lo aceptamos hasta ahora. Support one another. Tienen que apoyarse unos a otros. That's how the Jews do it. Así es que los judíos hacen, se Okay, soportan unos a otros. If you ayudan. need meat, you go to the Jewish butcher. Si usted necesita carne, va al carnicero judío. You need Jewish tail. You need your clothes fixed. Go to the Jewish tailor. Si el judío si necesita un arreglo en la ropa, va hacia el sastre judío. So support. We need to support one another. Make it 74 up front. Dave. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros. So let's support My Pillow. Vamos a ayudar a MyPillow. Because everybody has a pillow on their bed, right? Porque todos tienen una almohada, Or maybe 2 pillows. quizás 2. Buy one for you and buy one for your friend. Compra una para ti y una para tu amigo. We're going to support you, Mike. Thank you. Vamos a ayudarte, Mike, y gracias. Okay, now we're going to get to the bad stuff. Ahora vamos a estar viendo las malas noticias. In Revelation 14, verse 4, Y en Apocalipsis 14:4, the Messianic Jewish men that call back Messiah los judíos vírgenes mesiánicos que llaman de vuelta al Mesías have to be virgins. That means they have not had marital relations, sexual intercourse. esos jóvenes judíos o hombres judíos no pueden haber tenido relaciones sexuales. So in this next news story, En esta noticia, here's what they're doing in California. aquí mire esto lo que están haciendo en California. In kindergarten, they're teaching the kids how to have bondage sex. En preprimario están enseñándole a los niños a cómo tener estas relaciones sexuales. When I was a kid in kindergarten, I wanted to be a fireman. Cuando yo era un niño en preprimario quería ser bombero. No, I didn't want to be a fireman. I actually wanted to be the fire truck. Realmente no quería ser bombero, quería ser el camión de los 'Cause bomberos. I like the truck. Woo, 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 woo. Porque me gustaba el sonido que hacía el camión. They're teaching kindergartners in California how to have sex. Why? Están enseñándole en preprimario a los niños cómo tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Because Satan knows his time is short. Porque Satanás sabe que su tiempo se ha cortado. Why do you want to teach a 5-year-old about sex? ¿Por qué le quieres enseñar a un niño de 5 años de sexo? If you have your child in public school, get them out of the public school. Si tienes a tus hijos en escuela pública, sácalo de las escuelas Because públicas. they're teaching your children this awful stuff. You think it's only going to stay in California? Porque ellos le están enseñando a los niños estas cosas malas. ¿Usted cree que se va a quedar solamente en California? The only way to keep your kids safe is to keep them at home and teach them yourself. We homeschooled our kids. You can do it too. Y la única forma de mantener a salvo a sus niños es hacer escuela de educación en casa. Nosotros lo hicimos, usted también puede hacerlo. And we're going to start having homeschool meetings again. Y vamos a comenzar a hacer esas reuniones de escuela en casa nuevamente. We're going to use our facility to start doing some more. Y vamos a utilizar nuestras facilidades, nuestros lugares para ayudar más, a hacer más cosas. Going on to next news story. Suicide is murder. El suicidio es asesinato. If you kill yourself, you're not getting into heaven. Si te matas, no vas a ir al cielo. Because the last act you do is murder. Porque lo último que hiciste es asesinato. And it says in Exodus 20, verse 13, do not murder. Y eso lo dice en Éxodo 20:13, dice no asesinarás. Going on to the news story, there's a show on Netflix called 13 Reasons Why. Y hay un show en Netflix que se llama 13 razones del por qué. It teaches your child why they should commit suicide.
y le enseña a los niños de cómo cometer estos suicidios. We El used to por be qué hacer suicidio. we used to be a culture of life. Nosotros solíamos ser una sociedad cultural de vida. You came to America to have a better life. Has venido aquí a Estados Unidos a tener una mejor vida. Now we've become a culture of death. Y ahora nos hemos convertido en una cultura de muerte. 12 teenagers commit suicide every single day. Y unos 12 niños o adolescentes cometen suicidio cada día. 12 teenagers go to hell every single day. 12 adolescentes se van al infierno cada día. Well, they didn't know. Yeah, they did. Ellos no sabían, sí, ellos sí Because Torah sabían. lives in their heart. Porque la Torah, la palabra del Señor vive en tu corazón. But the parents are going to be held accountable by God. Pero los padres van a ser responsables por eso que han cometido sus Because hijos. we're supposed to teach our children the way that they should go. Porque nosotros debemos de enseñar a los niños la forma que ellos deben de ir. Del Señor. Going on to next slide. See, when you remove También God's lo que commandments from your society, when you remove God's commandments from your Cuando society, quitas los mandamientos del Señor de la sociedad, Proverbs 29 verse 18 says the country is going to get destroyed. en Proverbios 29:18 dice que la sociedad va a ser destruida. But he who keeps the Torah is happy. Pero aquellos que mantienen o permanecen con la Torah son felices. How many people are happy? ¿Cuántos son felices? Anybody be happy. Do, 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 do. Let's go on to this news story. This is amazing. Esta noticia es impresionante. There's a Democrat in the state of Alabama Porque los demócratas en Alabama, who wants to kill babies algunos quieren asesinar niños. and Okay. Él quiere asesinar niños he wants to kill retarded people. y quiere también asesinar a personas con problemas mentales. He wants to kill people like Debbie. Él quisiera entonces matar personas como esa niña. You know, it's quite amazing because this man is black Y es impresionante porque este hombre es de color negro. and he's saying the same thing that the Ku Klux Klan said 50 years ago. Y él está diciendo lo mismo que el grupo del Ku Klux Klan dijo hace unos 50 años atrás. The Klan said they want to kill the ends because they're ends. It's a bad word. Okay. What you guys sometimes call yourselves. I've heard you. Ese sujeto quería, el de Ku Klux Klan dijo que quería matar a los ants. Yo no sé qué. A los negros, sí. Okay? And they wanted to kill them just because they were black. They wanted to kill them just because they were black. Y él quería solamente matarlos a ellos porque eran de color negro. So here's this black guy in Alabama Y entonces aquí este señor de color negro allá en Alabama, wants to kill retarded people because they're retarded. él quiere matar a las personas retardadas por ser retardados. And anybody with a deformity he wants to kill also. Y también a todos los que tienen alguna deformidad también él quiere asesinarlos. What's any different than the Ku Klux Klan wanting to kill the N people? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ti y estas personas del Ku Klux Klan queriendo matar We a don't los want to kill negros? anybody unless they're trying to kill us. No intentamos de matar a nadie a menos que ellos vengan a querernos matar a nosotros. This is what has happened to this nation. Eso es lo que está pasando con esta nación. That a government representative is saying this openly. Y esto lo está diciendo este representante del gobierno abiertamente. I think David Duke should run for office. Yo creo que The head of the Ku Klux Klan. I think he should run for office again. entonces debería el cabecilla del Ku Klux Klan volver a postularse. If a black guy could say this, why can't the Klan say what they say? Entonces, si la persona de color negra dice esto, ¿por qué el blanco no puede hacer lo que él quiere? What's any different? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? No difference. No hay ninguna I love diferencia. Debbie. I think she's a sweet young lady. We love Debbie, right, Debbie? Amén. She's got a great spirit. Amén. So she's a little different. So what? Y la niña es diferente y ya, ¿y qué tiene? We're all different. Todos somos distintos. We all have good qualities and bad qualities. Y todos tenemos buenas y malas cualidades. But we were all made in the image and likeness of God. Pero fuimos todos hechos a imagen y semejanza del Señor. Maybe God gave us Debbie so that we would love her more. Y quizás el Señor nos las dio así a ella para que la amemos más. Could you show compassion to somebody who's not perfect? ¿Puede usted mostrar compasión para alguien que no es perfecto? Could you take care of somebody ¿Usted who's not perfect? ¿Puede usted cuidar a alguien que no es perfecto?
We're imperfect to God, and He takes care of us. Somos nosotros imperfectos delante de Dios y Él That's- cuidó de nosotros. This is what Torah teaches us. Eso es lo que la Torah nos enseña. Going on to the next story. I think this is the last story. War is looming, people. Y la guerra está ahí. Okay, Matthew 24, verse 7, Yeshua said, wars and rumors of wars. Y en Mateo 24:7 habla de rumores, guerras y rumores de guerra. Okay, the first story is about Paris. Y la primera historia es sobre París. Paris is having riots. Paris, France is having... ¿Qué es riot? No, riot. What's a riot? Manifestaciones. What is it? Y entonces allá en París hay protestas, manifestaciones. They're having lots of fighting. Ellos tienen estos problemas en la calle. And Paris is en fuego. Amén. Paris is on fire. Y París está en llamas. And it's the people fighting the government. Y es las personas peleando contra el gobierno. And going on to the final story, America might get involved in Venezuela. Y puede ser que Estados Unidos se envuelva en Venezuela. Okay? Now, people say we shouldn't. Y muchas personas dicen que no deberíamos. Say no. Okay, no. I'm going to tell you the reason why we should. Y te voy a dar la razón por la cual deberíamos. No, listen to me. The Russians want to put nuclear missiles there on our doorstep. Y los rusos quieren colocar, le voy a decir por qué, porque Rusia quiere colocar misiles ahí en nuestras puertas. It takes less than 10 minutes for a nuclear missile to get from Venezuela to the coast of America. Entonces tomaría menos de 10 minutos de que un misil llegue desde Venezuela a nuestras costas. This is what the Bay of Pigs was all about. Eso realmente es mala imagen de la fotografía. Once the Russians and the Chinese get a foothold in South America, a big foothold like a whole country, Una vez que China y Rusia se establezcan bien en un país de Sudamérica. but we really can't do anything because we're a crappy nation. Pero no podemos hacer nada más porque somos una nación mala. Ya. But you need to understand global economics, Pero deben de entender una economía global. and when your enemy, and you need to study Sun Tzu. Y necesitas estudiar Sansu. And when your enemy is at your doorstep, there's a problem. Cuando tu enemigo está a tus puertas hay un problema. So we're heading for a major war. Estamos al punto de una gran guerra. Because the Russians and Chinese own Venezuela. Porque los rusos y los chinos son dueños de Venezuela. So Realmente. get ready for things to get real bad. Así que prepárense para que las cosas se pongan bien malas. But understand, Pero entienda esto. when we're murdering babies Cuando estamos asesinando niños and we want to kill retarded people, y queremos matar a nuestros retardados, unless the Lord guards the house, the watchmen watch in vain. al menos que el Señor guarde la casa, el guardia vela en vano. So I agree with Benjamin. It will be a Vietnam. We will get our butts kicked. Realmente me estoy de acuerdo que eso va a ser como un Vietnam. Vamos a tener nuestros traseros pateados. Because we're not the country that sent the doughboys to World War II. Porque no somos el país que envió a esos guerreros en la Segunda Guerra We Mundial. were a country back then that feared God. We were a country back then that feared En God. esos tiempos éramos una nación que temía al Señor. We do not fear God anymore. Pero ya no tememos a Dios. But in this house, Pero en esta casa we fear God. tememos a Dios. And if God raises up more houses like Y si el this, Señor levanta más casas como esta. this is why we have to start doing more of our job. Por eso es que nosotros debemos de hacer más de nuestro trabajo. That's the news. You got 5,000 people out there. Hey, send me some pesos, would you? Y ahí esas son las noticias y tuvimos unas A 5,000 million pesos, personas. that's like $1. Puedes enviar la ofrenda que quieras, la donación que puedas. I por ordered a favor. pizza in Colombia. It cost me 15,000 pesos. I'm like, 15,000 pesos? Y compré una pizza allá en Colombia y costó It's like $8. unos 1,500. Why do you make the number so high? ¿Por qué ponen esos números tan It makes me caros? feel rich. Me hacía sentir rico. All right, anybody that want to keep your congregation open? Todos quieren mantener la comunidad. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org.
and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.